Tomás, volvemos a la economía ahora. Yo les dije la ley base, sí, desde lo simbólico que salga, puede ser para el gobierno importante, desde lo simbólico y desde lo político. Ahora, Argentina necesita transformaciones de fondo. La ley bases original tenía probablemente, y por los mismos dichos de, por ejemplo, Federico Sturzenegger, un tercio de lo que la Argentina necesita. Esta ley bases tiene bastante menos que un tercio. Tiene cosas importantes, seguramente, pero esto, más allá del simbolismo político y vida o muerte que los analistas políticos hoy le ponen a la ley bases, es el primer pasito de lo que necesita la Argentina para salir o para empezar el camino de salida. Vamos a conversar sobre esas cosas que la Argentina necesita con Marcelo Capello, que es vicepresidente de IERAL, es licenciado en Economía de la Universidad de Córdoba. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, gracias por conversar con nosotros. Marcelo Fernández de CNN Rosario de este lado. Buen día, Marcelo. Un gusto también para mí hablar con ustedes. Bueno, yo recién planteaba que la ley base, más allá de todo el simbolismo político que se le está poniendo, especialmente los analistas, eh, es solo un primer pasito de muchas cosas que necesita la Argentina, especialmente en materia de desregulación y de algunas leyes que son fundamentales modificar, impositivas, laborales y demás. ¿Coincidimos en eso, Marcelo? Sí, hoy por hoy lo más importante es la señal, como recién mencionabas, la señal de que se aprueba alguna ley, una ley importante, pero además sería la primera ley que se le aprueba al presidente. Si no se aprobara, ¿cómo sería leído por los mercados? De forma muy negativa, porque se supone que al comienzo de la gestión de un gobierno es cuando viene con el respaldo popular por el cual ganó la elección. Son los primeros meses en los cuales tiene más poder. Si esa ley fuera rebotada ahí en el Congreso, sería muy mal leído desde los mercados. Y se pondría en duda la política económica, el objetivo de lograr, por ejemplo, equilibrio fiscal. Recordemos que la semana pasada se aprobó en diputados otro proyecto de ley que modifica el gasto en jubilaciones. Sí. Y no es que esté mal tratar de mejorar la movilidad o el haber jubilatorio, pero la señal fue pésima porque antes de aprobar la ley base ya hay otra ley que implicaría un nuevo gasto que sería equivalente, similar a los recursos extra que va a aportar la ley de base. Es decir, estarían gastando por adelantado el mayor producido fiscal que contempla la ley por la implementación nuevamente del impuesto a las ganancias sobre salarios altos o por los cambios que hay en bienes personales o la moratoria impositiva. Entonces, es una muy mala señal o sería una muy mala señal si no se aprueba la ley. Uh-huh. Marcelo, ahora, aprobándose la ley, y dejemos por un instante el avance de la reforma esta jubilatoria o de la movilidad jubilatoria a la que hacías referencia, el ministro de Economía dijo que aprobándose la ley podía reducir, no quitar totalmente en principio, pero reducir el impuesto país. Entiendo que hay un trabajo tuyo que habla de que para que eso suceda hace falta algún esfuerzo fiscal adicional. Hay otros economistas que dicen que antes de sacar, creo que de Pablo lo dijo aquí en Rosario, cuando antes de sacar el impuesto país, él bajaría retenciones o algo por el estilo. Contanos tu punto sobre el impuesto país y qué sacar primero y cómo sacarlo, por favor. Bueno, recordemos el impuesto país, que fue otro impuesto extraordinario aplicado recientemente, es una sobrecarga del 17% sobre las importaciones y algunas otras compras en el exterior, adicional al arancel a la importación que ya existe para cada producto y que en Argentina suele ser alto. O sea que es un impuesto extraordinario que le genera recursos al fisco por 1,5 puntos del PIB, o sea, una fuente de recursos importante. También agrega protección a la producción nacional,
pero se supone que en forma transitoria, porque ya los aranceles a la importación en Argentina son altos. Ese impuesto vence a fin de año, es decir, que se caería para el año que viene, salvo que fuera nuevamente votado en el Congreso. Para salir del cepo, para salir del cepo cambiario, ese impuesto debería ser eliminado porque implica un tipo de cambio diferencial para las importaciones. ¿Sí? Y salir del cepo implica, entre otras cosas, que no haya tantos tipos de cambio para importadores, para exportadores. Entonces sería necesario eliminar ese impuesto extraordinario que es el impuesto país. Por supuesto que genera un bache fiscal, un punto y medio del PIB que está recaudando. Por eso, hacia el año que viene, lo que en ese estudio planteamos es cómo lograr eliminar el impuesto país y tener un ajuste de gasto público que sea de mejor calidad que el de este año, que por ejemplo este año está bajando en un 75% la obra pública, eso no es tan sostenible en el tiempo. Quizás el ajuste sobre la obra pública debería ser menor. Lo mismo las transferencias de capital a las provincias para que las provincias hagan obra pública. Entonces, nuestro ejercicio es para el año que viene, con un ajuste un poco más racional en algunas partidas, sin el impuesto país y con la mayor recaudación que generarían la ley bases por el cambio que se produciría en algunos impuestos y la reactivación que está de a poquito comenzando a desarrollarse, que permitiría mejorar la recaudación de IVA, de impuesto a cheque y otros. ¿Qué debería pasar con el resto del gasto público para que, manteniendo el equilibrio fiscal, se pueda eliminar el impuesto país? Bueno, el cálculo nos da que habría que hacer un esfuerzo adicional de recorte de 1 punto del PIB del gasto público el año que viene para dar lugar a este ajuste más racional con equilibrio fiscal. Uh-huh. El equilibrio fiscal se necesita, está bien allí lo que plantea el gobierno y el presidente Milei, y una vez que se lo logre, y cada vez que se quiera discutir un nuevo gasto, por ejemplo en el Congreso, que también se defina de dónde salen los recursos, de manera de mantener el equilibrio fiscal. Es decir, primero hay que llegar al equilibrio fiscal y después, cuando alguien quiera gastar más, se tiene que discutir de dónde salen los recursos o qué otro gasto se recorta para mantener el equilibrio. Uh-huh. ¿Qué es lo que debería pasar con el proyecto de ley sobre movilidad previsional? Claro. Primero la ley de bases. Y si se asegura el equilibrio fiscal y después se quiere modificar la movilidad, bueno, los legisladores que lo impulsan deberían decirnos de dónde salen los recursos o qué otro gasto van a recortar. Porque si no es muy fácil presentar proyectos de ley para aumentar el gasto público. A los políticos les encanta aumentar el gasto público, sobre todo el gasto público que es muy visible, que trae votos, pero por supuesto no les gusta tomar decisiones que son piantavotos, como otro ajuste en otro gasto o aumentar algún impuesto que es visible para la población. Pero para que haya más madurez política, se va a requerir eso. Primero llegar al equilibrio fiscal y después cuando alguien quiera subir el gasto público, que nos diga también de dónde salen los recursos. Uh-huh. Me parece bien, me da miedo que los recursos los saquen siempre de nuevos impuestos, pero bueno, es preferible en todo caso que lo aten a algún ingreso y no que lo tiren ahí a la bolsa del gasto público. Marcelo, pero quiero volver sobre lo que nos contabas. Para mejorar, para mejorar la calidad del recorte del gasto público, para eliminar el impuesto país, es necesario hacer un recorte de 1% más del gasto público para mejorar algunos hachazos o algunas motosierras que se usaron, por ejemplo, en obra pública, nos decías, y para eliminar totalmente el impuesto país. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Claro, este año la obra pública se está recortando un 75%, por ejemplo. Las transferencias a las provincias para que hagan obra pública, un 98%, o sea, 100%. Sí. Lo que nosotros planteamos es si el año que viene el recorte en estas partidas es menor, no que no haya recorte, sino que es menor. Menor, sí. Lo mismo en algunas otras. Por ejemplo, hay algunas transferencias a provincias que es probable que con el tiempo haya que revertirlas a esos recortes por el hecho que generan demandas judiciales.
Entonces va a hacer falta recortar el gasto público en otras funciones para dar lugar a la eliminación del impuesto país y a ese ajuste más racional del gasto. Y ese recorte adicional en otras partidas nos da un punto del PIB. O sea que no es poco, ¿cierto? No, no, Lograr es un mucho, ajuste de un diría. punto del PIB. Es mucho a esta altura. Y decimos que eso se debería realizar con una reforma del Estado ya más a largo plazo, donde el Estado, como está haciendo este año, pero seguramente con más tiempo esto va a ir mejorando, detectando funciones en las cuales, por ejemplo, el Estado ya no debería estar, o déficit de empresas públicas que no deberían existir, e ir ajustando en esas cosas para que haya un ajuste de mejor calidad, pero sin salirse del equilibrio fiscal. O sea, menor presión tributaria, un ajuste del gasto de mejor calidad y sin salirse del equilibrio fiscal. Así se debería discutir la política fiscal de aquí en adelante. En este panorama no veo muchas chances de que se puedan bajar las retenciones. Si sostenemos el equilibrio fiscal como corresponde, no veo muchas chances de que se pueda recortar. El sector agropecuario debe mirar esto con mucho escepticismo. Yo creo que, y así lo han manifestado en el gobierno, que primero bajarían o eliminarían el impuesto país, porque para salir del cepo es necesario. Eh, Creo que en segundo lugar entraría la reducción de derechos de exportación. Ya no ocurrió este año, había una promesa del presidente en la campaña de bajar los derechos de exportación. El año que viene se vota de nuevo, en octubre, una elección legislativa. Me parece que cuando llegue la campaña, cuando se levanta lo que es la cosecha de verano, que en realidad la cosecha se realiza en abril, mayo, junio, julio, soja, maíz, me parece que ahí puede haber novedades para los derechos de exportación, porque va a faltar poco para las elecciones, porque el presidente había prometido bajarlas y porque ya vamos a estar, dentro de un año, vamos a estar a mitad del año 2024, quizás si ya hubo reactivación de la economía y se aprobó la ley de base y todo lo que venga después, haya margen para empezar a bajar los derechos de exportación, que seguramente va a ir lentamente, ¿cierto? Sí. Recién para dentro de un año veo esa posibilidad. Marcelo, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado y todas estas explicaciones. Muy, muy amable, muchas gracias, muy atento. A ustedes, que anden bien. Gracias, adiós, hasta luego. Bueno, conversábamos con Marcelo Capello, es vicepresidente del IERAL y es licenciado de Economía de la Universidad de Córdoba. Conversábamos con él un poquito sobre la ley bases, lo que eso implica desde el punto de vista fiscal, lo que a juicio de Capello y el IERAL habría que hacer el año que viene para mejorar la calidad del recorte del gasto público y eliminar el impuesto país, siempre con equilibrio fiscal, ¿no? Bueno, muy bien, son las 9 de la mañana, 6 minutos. Enseguida vamos a las noticias, nos vamos a meter ya mismo en las noticias.